La Navidad, un tiempo de alegría y unidad, enmascara con su brillo las sombras que acechan en cada rincón. Mientras las casas se llenan de luces cálidas y los ecos de risas resuenan en el aire, hay quienes conocen el rostro oscuro de estas festividades. Detrás del aroma a pino y el tintinear de las campanas, hay historias que no deberían ser contadas. Sucesos que transformaron lo que debería ser una época de paz en una pesadilla de terror y misterio. Los niños inocentes en su espera de Santa Claus ignoran que, en algunas casas, los ecos de la noche traen algo mucho más siniestro. Las risas se apagan cuando las puertas se cierran, y lo que parecía una reunión familiar perfecta, pronto se convierte en el escenario de lo inesperado y lo macabro. En la quietud de la noche navideña, hay quienes ya han pagado el precio por celebrarla. Hoy nos adentraremos en 3 sucesos horribles ocurridos durante la Navidad. Relatos que no solo arruinaron las festividades, sino que dejaron cicatrices que ni el paso de los años podrían borrar. Estos no serán relatos de alegría ni de esperanza, sino de lo que se oculta cuando las luces se apagan y el silencio de la Navidad es interrumpido por el sonido del horror. Sin más, vamos con el primer caso. El invierno de 1929 azotaba Carolina del Norte en un frío gélido que calaba hasta los huesos. La nieve cubría los campos de la granja en Brook Cove Road, creando un manto blanco que ocultaría, al menos momentáneamente, los rastros de la tragedia. La familia Lawson había iniciado el día de Navidad como cualquier otra familia, con expectativas de alegría, comidas festivas y regalos. Sin embargo, Charles Davis Lawson, el patriarca, tenía otros planes. Desde hacía meses, Charlie mostraba un comportamiento errático. Los fuertes dolores de cabeza y el insomnio lo acosaban constantemente. Y aunque había visitado al Dr. Helsabeck en busca de alivio, parecía estar en una espiral descendente de oscuridad. A pesar de ello, había organizado un evento peculiar días antes de la tragedia: una fotografía familiar. En una época en la que estas imágenes eran un lujo costoso, Charlie insistió en vestir a su esposa Fanny y a sus 7 hijos, Mary, de 17 años, Arthur, de 16, Carrie, de 12, Mabel, de 7, James, de 4, Raymond, de 2, y Mary Lou, de tan solo 4 meses. Los vistió con ropa nueva y elegante, creando una estampa idílica para Navidad que ocultaba la tormenta que rugía en su interior. La mañana del 25 de diciembre, la hija mayor, Mary, se levantó temprano para hornear un pastel navideño. El cálido aroma de las pasas llenaba la cocina mientras el resto de la familia se preparaba para un día que prometía ser especial. Pero Charlie, escondido en el granero, aguardaba con fría determinación. Carrie y Mabel, las hijas de 12 y 7 años respectivamente, fueron las primeras víctimas en este cultivo de maldad. Ambas salieron de casa para visitar a sus tíos, sin imaginar que su padre las observaba desde las sombras. El estruendo del disparo rompió el silencio invernal, y una tras otra, las niñas cayeron. No satisfecho con esto, Charlie se acercó a sus cuerpos, asegurándose de que no quedara vida en ellas al golpearlas brutalmente. Luego, las cargó con cuidado
Cruzó sus brazos sobre el pecho y colocó piedras bajo sus cabezas como grotescas almohadas. Sin detenerse, Charlie caminó hacia el Porsche, donde su esposa Fanny estaba de pie, tal vez preocupada por los disparos, o simplemente disfrutando del aire helado. Fanny no tuvo oportunidad de reaccionar antes de que su marido apretara el gatillo. El cuerpo de la madre cayó al suelo mientras Charlie ingresaba a la casa, con su mirada fija en el resto de su familia. Mary, alertada por el estruendo, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que su padre la alcanzara. Un disparo fue suficiente para silenciarla. Los niños más pequeños, James de 4 y Raymond de 2 años, intentaron esconderse, pero Charlie los persiguió hasta encontrarlos. Los asesinó a golpes, sin compasión ni titubeos. Finalmente, el hombre se dirigió a la cuna, donde yacía la pequeña Marilu, de apenas 4 meses de nacida, y la mató de la misma manera brutal. Con todos los cuerpos reunidos en la casa, Charlie los dispuso de manera meticulosa, cruzando sus brazos y colocando almohadas bajo sus cabezas. Una escena totalmente macabra, cuidadosamente orquestada, que contrastaba con el desorden de los muebles volcados y el suelo empapado en sangre. Mientras tanto, el hijo mayor, Arthur, había salido temprano por encargo de su padre. Su tarea de comprar municiones en el pueblo cercano lo salvó de ser una víctima más. Al regresar, se encontró con un escenario dantesco. La casa estaba convertida en un mausoleo de los horrores. Charlie, tras completar su masacre, se internó en el bosque nevado con sus perros Sam y Quinn, y durante horas deambuló entre los árboles, dejando tras de sí huellas sangrientas en el blanco suelo. Finalmente, tomó su última decisión. Cuando los familiares y vecinos, alertados por los disparos, llegaron al lugar, encontraron a Charlie muerto con un disparo autoinfligido. En sus bolsillos, la policía halló notas inquietantes con frases inconclusas. Los problemas pueden traer y nadie a quien culpar. Ninguna respuesta, solo más preguntas de qué había ocurrido en la cabeza de Charlie. La tragedia de los Lawson no terminó con su muerte. La curiosidad mórbida de la época llevó al hermano de Charlie, Mario Lawson, a abrir la granja como atracción turística. Manchas de sangre, muebles desordenados y el pastel de Mary, ahora cubierto con un cristal, se convirtieron en una grotesca exhibición para miles de visitantes. La masacre, alimentada por canciones populares y especulaciones sobre el estado mental de Charlie, se convirtieron en una macabra leyenda de Navidad. Pero para quienes conocieron a la familia, su recuerdo quedó manchado por una foto familiar que, lejos de inmortalizar la felicidad, se convirtió en un testimonio del más profundo horror. Desde hace generaciones, la Navidad ha sido una época donde la imaginación y la alegría cobran vida de formas únicas. Los padres, las comunidades y hasta las empresas se esfuerzan por mantener viva la ilusión de Santa Claus, trayendo sonrisas y asombro a los más pequeños. Desde regalos cuidadosamente envueltos bajo el árbol hasta espectáculos impresionantes que recrean la llegada de Papá Noel. La dedicación para crear momentos mágicos es innegable. En todo el mundo, la figura de Santa Claus ha inspirado innumerables tradiciones,
En algunos lugares, los niños dejan leche y galletas para él. En otros, esperan ansiosos verlo descender desde el techo o llegar en su trineo. Los espectáculos navideños han evolucionado incorporando luces y música y hasta acrobacias para hacer de cada evento algo inolvidable. Sin embargo, en ese afán por sorprender y llevar la magia a otro nivel, a veces se cruzan límites peligrosos. El deseo de asombrar puede llevar a riesgos que, aunque bien intencionados, terminan en tragedias. El 21 de diciembre del año 2023, en la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia, un evento que debía ser festivo y lleno de alegría se tornó en una escena de horror. Una empresa local había contratado a un escalador profesional para interpretar a Santa Claus y descender por un edificio de 24 pisos, entregando regalos a los niños reunidos abajo. Todo parecía perfecto. Los niños miraban con ojos brillantes mientras esperaban que Santa Claus llegara del cielo con sus sorpresas. Pero lo que prometía ser un espectáculo inolvidable se convirtió en una tragedia. El hombre de entre 25 y 35 años, vestido como Papá Noel, comenzó su descenso desde el techo del edificio, equipado con cuerdas y arneses. Su tarea parecía estar bajo control. Sin embargo, algo salió mal. Las cuerdas, al parecer, se enredaron, y en un momento de confusión, el hombre perdió el equilibrio. Lo que ocurrió después dejó a todos los presentes en estado de shock. En medio de los gritos de la multitud, el hombre cayó desde el piso 24 hasta el suelo en caída libre. Al principio, algunos creyeron que era parte del espectáculo. Incluso se rieron, pensando que lo que había caído era un muñeco o una broma navideña. Pero rápidamente, la realidad se hizo más que evidente. El hombre no se movía y los gritos de horror comenzaron a llenar el aire. El recuerdo lleno de magia y alegría para los niños se convirtió en una pesadilla. Pero eso no es todo, pues el trágico momento quedó captado en video, pues como bien te lo dije, todo era parte de un espectáculo, y muchas personas se encontraban grabando sin saber el final de aquella escena. Ocurrió en un pequeño pueblo del estado de Washington en la noche del 24 de diciembre del año 2007, cuando muchas familias se reunían para compartir risas y regalos. Los Anderson, una familia respetada y querida por su comunidad, se convertían en víctimas de una de las masacres más impactantes que el estado jamás haya visto. Judy, de 61 años, y Wayne Anderson, de 60, esperaban con entusiasmo a sus hijos y nietos para la cena. La mesa estaba lista. La decoración navideña iluminaba la sala y todo parecía estar en calma. Pero esa noche se convertiría en uno de los escenarios de horror más inimaginables, que dejó a 6 miembros de la familia brutalmente asesinados, incluidos 2 niños. Judy y Wayne fueron los primeros en morir. A las 5 de la tarde con 30 minutos, Michelle Anderson
hija del matrimonio, y su novio Joseph McEnroe, ambos de 29 años, llegaron a la casa. Lo que parecía una visita normal tomó un giro oscuro cuando Joseph sacó un arma y disparó a Wayne, mientras éste veía televisión en la sala. Judy, al escuchar el disparo, corrió desde la cocina solo para ser abatida también. Después de arrastrar los cuerpos al galpón detrás de la casa, Michelle y Joseph limpiaron la escena y esperaron. Habían llegado con un plan claro y sin intención de dejar testigos. Unas horas después, Scott Anderson, de 32 años, llegó con su esposa Erika, también de 32, y sus hijos, Olivia, de 5 años, y Nathan, de 3. Entraron a la casa sin imaginar lo que había sucedido. Al sentarse en la sala, Michelle sacó un arma y disparó a Scott, hiriéndolo fatalmente. Erika intentó escapar, logrando realizar una llamada al 911. Al otro lado de la línea se escucharon sus últimas palabras. Joseph cortó la llamada y disparó contra Erika, quien cayó sin vida en el suelo. Mientras tanto, Olivia y Nathan observaban aterrorizados, abrazándose detrás del sofá. Michelle se dirigió hacia los pequeños, pero su arma se atascó. Sin dudarlo, Joseph tomó la pistola y disparó a Olivia y Nathan, poniendo fin a sus vidas. Según sus propias palabras, lo hizo para evitar que vivieran con el trauma de lo ocurrido. La ausencia de Judy en su trabajo el 26 de diciembre despertó las sospechas de una compañera, quien decidió visitar la casa. Al llegar, encontró los cuerpos y llamó a la policía. La escena era desgarradora. Los cadáveres de Wayne y Judy estaban en el galpón, mientras que Scott, Erika y los niños yacían dentro de la casa. Las autoridades notaron que Michelle y Joseph, quienes vivían en una casa rodante en la propiedad, no estaban presentes. Fueron encontrados poco después y llevados a un interrogatorio. Al principio, Michelle y Joseph intentaron negar su participación, pero la evidencia los incriminaba. Finalmente, Michelle confesó, detallando los asesinatos con una frialdad escalofriante. Y la pregunta, junto con la respuesta, se hicieron presentes. ¿Por qué lo hicieron? Pues Michelle reveló que había acumulado resentimiento hacia su familia durante años. Sentía que sus padres la trataban injustamente al pedirle que pagara alquiler por vivir en la propiedad familiar. Además, aseguraba que su hermano Scott le debía $40,000 y se negaba a devolverle el dinero. Este conjunto de agravios en su mente justificaba el asesinato no solo de sus padres y su hermano, sino de toda la familia en general, incluidos los pequeños. Joseph, por su parte, afirmó haber participado para apoyar a Michelle, diciendo que quería protegerla y ayudarla a cerrar ese capítulo. Ambos fueron arrestados y enfrentaron 6 cargos de asesinato en primer grado. Aunque la fiscalía inicialmente buscó la pena de muerte, finalmente fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, Michelle mostró poco remordimiento, describiéndose a sí misma como un monstruo y aceptando su destino. La masacre de los Anderson dejó una marca imborrable en Carnation, lugar donde se suscitó la tragedia. Los residentes lucharon por comprender cómo una hija podía cometer semejantes atrocidades contra su propia familia.
Este caso es un sombrío recordatorio de cómo las tensiones familiares y los resentimientos no resueltos pueden culminar en tragedias inimaginables. Hoy, el crimen sigue siendo uno de los más impactantes de Estados Unidos. Una historia que muestra que el verdadero horror puede surgir dentro del hogar. No sé si en este video esperabas ver a fantasmas o a espectros o incluso a personas vestidas de Krampus en una exploración urbana. No, la realidad supera a la ficción. Y estos 3 casos son la viva definición de ello. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.